mucho venir con ustedes porque son en todos sentidos ejemplares, ¿no? No. La principal actividad de aquí son ustedes y los organizadores y los que han seguido durante más de 400 semanas. Es una maravilla, ¿no?, que se hayan mantenido. Más bien los que merecen todos los aplausos y todos los reconocimientos son ustedes, ¿no? Así que va por mi parte. Por lo demás, el tema que yo creo que nos debe obsesionar a todos y que nos convoca el día de hoy es el tema de la educación. Es un tema complicado, desde luego que no se puede tratar en una sola sesión, pero sí podemos recoger los hilos fundamentales de lo que está pasando. Algunas cosas que tienen que ver con lo que pasó desde hace 30 años, ya, desgraciadamente, y otras que tienen que ver con lo que está pasando hoy. ¿Cuál es la coyuntura en la que estamos, qué estamos enfrentando? Yo creo que en términos de la historia hay que recordar, esto es sumamente importante, que la educación fue considerada un patrimonio cultural fundamental de México desde la época de Benito Juárez, pasando por la Revolución y todos estos periodos importantes, prácticamente hasta los años 70 del siglo pasado. Eso tiene un gran significado porque dejó una huella muy profunda. En primer lugar, para considerar la educación como un derecho que tiene que ser cumplido por el Estado como responsabilidad y ejercido por los ciudadanos, hombres, mujeres, niños, todos los habitantes de este país, pero un derecho además que tiene que ser considerado como un derecho democrático, un derecho no solamente de justicia social, sino democrático, nacional, de enriquecimiento de la cultura del país, etcétera. Y sobre eso escribieron desde Benito Juárez, que hizo la primera ley de instrucción pública, a toda la historia que conocemos, incluido, miren ustedes, el ministro de Educación de Porfirio Díaz, que fue de lo poco notable que tuvo, que fue Justo Sierra, la Revolución naturalmente, Vasconcelos. Podemos hablar muchísimo de eso, yo me he dedicado mucho tiempo a estudiar esta historia larga que es extraordinaria, maravillosa. La huella que deja eso está en los maestros, está en las normales, particularmente las normales rurales. Ese fue como el corazón desde el que se tejió todo el programa educativo de México. Tiene muchas extensiones, muchas características, dos líneas de trabajo que se cruzaron por el tiempo, el desarrollo de la nación, de la identidad nacional como un tema, un asunto muy importante, y desde luego lo que fue la educación socialista, que más que socialista era el programa colectivo, el darle importancia a la colectividad como algo fundamental y a la organización de la colectividad como la base de la liberación de México. Eso está vivo en gran medida gracias a la presencia de los maestros y de las maestras. Con esto les doy una clave, aunque vamos a hablar de eso después, un poquito más adelante, pero les doy una clave de por qué los maestros se volvieron el objetivo a acabar. Y no es una cosa nueva, es una cosa que tiene ya por lo menos desde el año 2000 de manera sistemática, por lo cual pues ya tenemos 15 años, digamos, de estar presionando porque esa parte tan importante de la historia se vaya eliminando. Esto es un asunto delicado, importante, y me voy a detener un poquito después. Pero a partir de los años 70 se determinó que México no podía seguir como se había desarrollado hasta entonces. Y hubo una gran presión cada vez más fuerte
de los organismos internacionales para intervenir en México y no simplemente como colaboradores, amigos, apoyos, como los quieren presentar, sino como, digamos, las entidades rectoras de toda la política pública. Estos organismos internacionales, empezando por el Fondo Monetario Internacional, siguiendo por la OCDE, por el Banco Mundial, hicieron algo que debiéramos llamar una reingeniería, ahora que los ingenieros se pusieron de moda con esta fuga del Chapo Guzmán, pues imagínense esa reingeniería más o menos igual. Ustedes y yo nos acordamos de los desastres que hubo en los bancos y nos acordamos de además los esquemas de recuperación que rápidamente se hicieron de las deudas de los bancos. Con Andrés Manuel hace muchos años hicimos el análisis y la lucha en contra del famoso FOBAPROA, que es un gran robo a la nación. O sea, yo, empresario riquísimo, me dedico a darme préstamos, se llamaban quirografarios, ¿verdad? En los bancos que yo administro, quiebro los bancos y luego pues me los rescata el gobierno, ¿verdad? Y esa es la gran deuda de México. Otros países hicieron lo mismo. ¿Por qué esto es importante? Porque es evidente que los bancos no pueden administrar la riqueza de los propios bancos, de los usuarios y de ellos mismos, pues mucho menos administrar la educación. Yo creo que de todo lo que se nos pudiera ocurrir, trágico y terrible, lo peor que se le puede haber ocurrido a alguien es poner la educación en manos de bancos. ¿Por qué? Y en esto quiero insistir muchísimo. Pues porque los bancos se dedican a promover ganancias para sus dueños, sus socios, ¿verdad? Para sí mismos, pero a esquilmar al conjunto de la población en todas las formas posibles, particularmente a través del crédito, de los préstamos, etcétera, hipotecas, todo lo que ustedes quieran. Ahora, el gran negocio de los bancos son las pensiones. Entonces, las pensiones las ponen a jugar en los centros financieros, en la bolsa, las utilizan para hacer inversiones multimillonarias de todo lo que a ustedes se les ofrezca e imaginen. Bueno, pero encargarse de la educación, como se están encargando de la educación, solamente se puede hacer si se considera la educación como un gran negocio. Y si la educación se vuelve un negocio para administrar, lo que les interesa, por supuesto, es una cosa que en economía se le llama fácilmente la tasa de retorno. Es un nombre técnico muy sofisticado, como otras cosas que inventan, pero que tiene que ver con cuánto yo invierto, cuánto gano, dónde gano. Por supuesto que si eso se considera como el principio de la educación, no les necesito decir que destruye toda la visión anterior, toda la historia, toda la trayectoria de la educación como un derecho, como justicia social, como medio de afirmación nacional, etcétera, etcétera. Es directamente en contra. Y esto empezaron en los años 70, reforzaron en los 80, en los 90, hicieron estropicio y medio, pero ya vamos en 2015 y siguen destruyendo todo. Los empresarios se supone que además pues son muy cuidadosos con cómo se ejercen sus recursos. Y entonces si algo no les da ganancias rápidamente, pues cambian de lugar la inversión. Pero ¿qué pasa cuando llevan los empresarios los grandes bancos, que no son nada altruistas, ¿verdad?, sino que buscan las ganancias, llevan muchos años administrando la educación y los resultados que vemos pues son bastante desastrosos? Cada vez hay más personas analfabetas, cada vez hay más personas excluidas de la educación. Fíjense ustedes, 200,000 muchachos, hombres y mujeres jóvenes, cada año aquí en la Ciudad de México, en el Estado de México, en todos estos alrededores, son excluidos de la educación superior. Y no porque no pasen el examen de admisión,
sino porque se han establecido cuotas totalmente limitantes para que se pueda entrar o no se pueda entrar a la educación superior. En este año, en la UNAM, solamente en la UNAM, 45,000 muchachos presentaron su examen de admisión para medicina y solamente ingresaron 2,000. De ese tamaño, ustedes sí me dirán si se necesitan más médicos o no en México, ¿verdad? Y así como eso, otras carreras igualmente fundamentales que han establecido las instituciones, las universidades, el desgobierno federal y desde luego los bancos, un techo porque no les conviene que se sigan ampliando, digamos, la formación de los estudiantes a nivel superior. Bueno, así como esas decisiones, todas las demás. Pero entonces, los resultados son muy malos, los muchachos están siendo excluidos, se apostaron todo lo que se les ocurrió, divino y humano, para que pudiéramos entrar a la OCDE y aprovechar que éramos unos de los 42 países, 43 países principales del mundo, que puede ser un orgullo su presencia, ¿verdad? Porque muestran grandes resultados y estamos por debajo del último, ¿verdad? Cada día peor. ¿Por qué? Porque la evaluación la volvieron un asunto internacional, pero la evaluación la gobiernan otros negociantes, grandes negociantes que se dedican a hacer pruebas a tontas y a locas. Eso es algo que no mucha gente sabe, pero valdría la pena que empezáramos a interesarnos por eso. ¿Qué le están preguntando a los estudiantes? ¿Y qué le están preguntando a los profesores en los famosos esquemas de evaluación? Pero yo modestamente, como me dedico entre otras cosas a investigar, pues sí les puedo decir que conozco lo que son las pruebas PISA, Enlace, Excale y todas estas cosas que se están haciendo, y les puedo decir con absoluta certeza que son un gran fraude, Bueno, imagínense ustedes que yo, para hacer un ejercicio, puse a mis alumnos de posgrado a responder unas pruebas del examen PISA y me dijeron, ay caray, ¿qué cosa es eso? No entendemos, no, les voy a decir unas sencillitas de las que ponen en la primaria y los puse en colectivo para que a ver si cómo resultaba el asunto. 0. ¿Por qué? Porque son preguntas que están completamente fuera de toda la posibilidad de conocimiento de los estudiantes. O díganme ustedes si contestar cómo armar un globo aerostático puede ser considerado un elemento fundamental en la formación de un estudiante de primaria. Es una de las preguntas. O los daños a la salud por el uso continuo de teléfonos celulares, siendo que, pues, como ustedes y yo sabemos, ni en la Ciudad de México hay señal, ¿verdad? En muchos lugares, cuanti menos en el país. Y así. Entonces, son pruebas hechas a nivel internacional por unas consultoras que cobran carísimo, entre ellas la más grande, una empresa canadiense que se llama McKinsey, y se les ocurre tirarlas a todo el mundo. Y a partir de eso, reorganizaron los planes y programas de estudio, nada más para tratar de que a fuerzas se aprueben esos exámenes, porque le conviene a México, porque pueden venir más inversiones internacionales. Y los exámenes son un fraude en todos sentidos. Y por supuesto, pues para los pobres niños y niñas de las escuelas, pues es una cosa muy traumática que los sometan a un examen. Creo que todos pasamos por eso, se pone uno nervioso. Mamá, iré a pasar el examen. Sí, mijita, tú ponte a estudiar. Bueno, lo escuchamos todos. Mijito, tú no te preocupes, échale ganas. Aunque uno le eche muchas ganas, si no tiene los elementos de conocimiento para entender de qué se está tratando, lo único que hace es desgastarse y frustrarse. Es lo que se hace en las primarias, en las secundarias, en el bachillerato y desde luego en los exámenes de ingreso de la universidad. ¿Por qué?
porque en todos los lados han valorado una cosa que le llaman la excelencia, que consiste en que en realidad muy poquitos contesten las cosas bien y la mayoría no, y se vayan descartando del sistema educativo y queden muy poquititos. Es como si a uno le dicen que va a tomar un camión para ir a Zacatecas, uno compra su boleto, paga el boleto, más o menos. Los exámenes de admisión están entre los 200, los 300 y los 800 pesos, según el nivel educativo. Yo hice la cuenta hace un par de años por solamente los exámenes de admisión a los distintos niveles. Anualmente se embuchacan 8,000 millones de pesos, ¿verdad? Por los puros exámenes de admisión, son un gran negocio. Pero resulta que uno compra el boleto, paga el examen, es un estudiante que ha terminado el bachillerato, quiere entrar a la universidad, sí, pero pues llega uno, como les digo, usando el ejemplo del boleto a Zacatecas, llega uno a la estación y le dicen, no, ¿sabe qué? Nomás caben 40. Oiga, pero yo pagué mi boleto. Sí, pero usted hágale como quiera, pero ahorita ya en este camión no se va. Ya ver si en el futuro le toca algún camión, pero por supuesto no le regresan el dinero del camión. De esa manera hacen las cosas. O sea, el negocio está en la evaluación misma y en todo lo que está alrededor de la evaluación. Y pues cada quien puede inventar las preguntas más absurdas que se le puedan imaginar, mejor, porque así el negocio va creciendo. Todos los padres y madres de familia dicen, híjole, vamos a hacer la lucha para que pasen los muchachos el examen, le voy a pagar un maestro privado, le voy a pagar unas clases, le voy a dar horas extras a su propio maestro de la primaria o de la secundaria para ver si así pasa. No, lo que importa es la lana. Tan es así que durante años, desde el gobierno de Fox, la señora a la que le encargaron nada menos que la educación indígena, que ese es un capítulo aparte, es la misma que dirige hoy el Instituto de Evaluación Educativa, que esa es una empleada de la OCDE y del Banco Mundial de hace muchísimos años, representante del Banco Mundial y de la OCDE. Esa señora que cuando le preguntaron, bueno, ¿qué era eso de la calidad educativa? Dijo, pues miren, no es fácil, se lo preguntaron en el Senado hace unas semanas. No es fácil decir qué es la calidad exactamente, no se puede decir, pero tiene que ver con el derecho a la educación. ¿Derecho a la educación? ¡Mangos! La calidad educativa, así puesta con mayúsculas, es un concepto que tiene que ver con las empresas. Si uno tiene un coche, le venden el coche porque dice este coche alcanza 160 kilómetros por hora. Este coche tiene un volante que se mueve para acá y para allá. Este es automático. Todo eso se puede certificar, pero el cerebro de las personas y los procesos de aprendizaje no se pueden certificar como si uno fuera un coche. Por eso, para ellos la calidad es este sistema de la competencia, y la competencia no son las carreritas que hacíamos cuando éramos chicos, no, la competencia es la certificación de las capacidades, pues de las cosas, de los aparatos, de los vehículos, etcétera, y no de las personas. Entonces, ese negocio que han montado, que es una cosa demencial, pues como les digo, tiene 40 años de estar funcionando más o menos de esa manera, y le ponen aquí y le quitan allá, y ahora le vamos a hacer de este modo, y ahora vamos a hacer este instituto, y ahora vamos a centralizar, no, ahora, primero a descentralizar, no, ahora a centralizar, ahora le vamos a meter a las secundarias, ahora a la universidad y ahora a las primarias, y los resultados cada vez más desastrosos. Volviendo a la idea inicial, si tenemos una empresa, pues la vamos a llevar a la quiebra, ¿verdad? Entonces, casi diría que a lo mejor el objetivo empresarial es precisamente eso, llevar a la quiebra a la educación de México. Y en gran medida lo han ido logrando.
No sin la frustración, el enojo, la deserción, la protesta, la resistencia de los estudiantes, de los padres, de los maestros y maestras, etcétera. Pero ya era como para que cualquiera que hiciera una evaluación empresarial de su famoso sistema mágico de competencias y calidad, ya los hubieran corrido. Hay que correrlos a patadas a todos por ignorantes, por bestias y por ladrones. Hay que correrlos de inmediato. Toda esa basura no le sirve al país para nada, para nada. Nomás han venido a hacer bolas con cosas que dicen, no, mire, este es como los magos de los pueblos, ¿verdad? Un remedio mágico para curar todas las enfermedades, ¿no? Aparece y desaparece el conejo, el mago de la suerte, no apareció nada. Durante 40 años no ha aparecido nada bueno de esas personas. Pero no más este año, para que den una idea, no más este año le asignaron al Instituto Nacional de Evaluación Educativa más de 1,000 millones de pesos para hacer una evaluación que, como ya ustedes saben, ni siquiera muy bien la hicieron, ¿verdad? Para decirlo suavemente. Encerrar unos cuantos profesores durante 11 horas a preguntarles todas las tonteras del mundo que se les puedan ocurrir y que ni eso terminaron haciendo. Pero ¡ay! ¿Cómo ven que el consejero que entrevistaron ayer, que le preguntó la jornada, bueno, ¿y cuánto se gastaron en esta evaluación? Dijo, yo no sé, yo de eso no sé, pues quién sabe dónde estaba. Porque si uno es consejero, es como ser de la junta de gobierno de una institución, lo primero que tiene que saber es cuál es el presupuesto y en qué se está gastando. Y lo digo con conocimiento de causa, porque como ustedes saben, pues yo he tenido la responsabilidad de administrar muchas cosas, entre ellas, digamos, presidir juntas de gobierno de las instituciones académicas que formamos nosotros, en el gobierno con Andrés Manuel. Entonces, y no es que uno dijera, ni Andrés Manuel hubiera permitido que uno dijera, no, pues de eso no sé, ¿cuánto dinero es para construir las preparatorias? No me acuerdo, quizá, tal vez, pues fuera, no sabe nada, pues vaya a hacer la otra parte, porque se gastan el dinero a manos llenas en ellos mismos, en hacer quién sabe qué viajes y congresos y seminarios y no sé qué hagan. 700 millones de pesos en un año, ¿se los pueden imaginar? Entonces, eso es lo que estamos teniendo. Cuando uno analiza qué fue lo que hicieron en la educación, jalaron todo para que se pudieran, sin éxito desde luego, se pudieran aprobar las pruebas estas que hacían para la OCDE. Fracaso total. No importa, le siguen adelante, ahora sí que siga la rueda de los billetes dando. Entonces todo el mundo quiere pasar las evaluaciones, eso es lo principal. Pero ¿qué hicieron? Dijeron, a ver, los muchachos en las escuelas, niños y jóvenes, pues resulta que estudian demasiadas cosas, por eso no salen bien en las pruebas de matemáticas y en las de español. Entonces ya casi nomás hay que darles matemáticas y español para que no se distraigan en nada. Y todo lo demás, váyanlo borrando, particularmente la historia. Es una cosa muy molesta, que les mete muchas ideas muy malas a los estudiantes, entonces hay que borrar la historia. Se consiguieron un grupito, los nombres me los reservo este momento, un grupito que es que de historiadores muy sofisticados, ¿verdad? En el Colegio de México, ya les estoy diciendo dónde, para que hicieran los planes y programas de estudio de las primarias. Entonces dijeron, a ver, el método memorístico es una cosa muy despreciable, entonces más bien vamos a enseñarlos a pensar a los muchachos. Entonces no les vamos a enseñar historia al modo tradicional, sino les vamos a enriquecer con unas opiniones muy fundadas sobre los resultados de las cosas que pasaron. Muy bien, ¿qué pasó en la conquista? Llegaron los españoles, la llegada de los españoles. En eso
se dieron cuenta que muchos pueblos estaban en contra de los aztecas porque eran malos gobernantes. Y como eran malos gobernantes, se pelearon entre ellos y derrocaron a los gobernantes aztecas. Punto. Ya llevamos 2 líneas o 3. Enseguida, pues los españoles, ¿qué hacían? Pues como el chinito, ¿verdad? Mirando cómo se peleaban. Y ya le dio a este, ya le dio al otro, ya se acabaron, ya se murieron. Y ellos nada más así mirando. No estaban aquí más que para… Pues como turistas, ¿verdad? Llega uno así como llego yo al Parque de la Postal, digo, qué bonitos árboles, y en eso veo una riña. Y luego, ¿qué fue que pasó? Pues que cayeron unas epidemias. ¿Por qué? Pues quién sabe. Y entonces, pues esas epidemias pues acabaron de matar a los que de por sí quedaban medio maltrechos después de estas guerras. Y entonces, ¿qué pasó? Pues los españoles que ya estaban aquí se quedaron, que tenían muy buena tecnología y con muy buen sentido y mucho gusto, se pusieron a ayudar, ¿verdad? Revisen el libro de texto de 3º y 4º de primaria, de los libros de texto públicos, para que vean la gran seriedad de los historiadores. Ni hablar de cómo dicen, de qué dicen de Miguel Hidalgo, de Morelos, no, bueno, a los pobres de Zapata y de Villa dicen simplemente que pues en realidad eran unas personas que se rebelaron contra Madero, apenas empezado el gobierno de Madero, o sea, como quien dice, no le dieron ni chance de ver qué iba a hacer y ya estaban en contra. Ya ven que hay gente que siempre está en contra de todo, ¿verdad? Como los que estamos aquí. Entonces, se rebelaron contra el gobierno de Madero, pero afortunadamente fueron derrotados por Carranza y por Álvaro Obregón. Ni siquiera ponen Emiliano Zapata ni Francisco Villa, mucho menos Doroteo Arango, sino Villa y Zapata, así a secas, fueron derrotados por Carranza y por Obregón, porque Carranza y Obregón eran muy inteligentes y muy buenos estrategas. ¡Chanfle! Esa es la Revolución Mexicana. Entonces, ¿qué pasó con la memoria? La borraron, la eliminaron. Y resulta que la memoria no es cualquier cosa. Es como cualquier organismo vivo. Hay cosas que lo caracterizan como ser humano. Y la primera y principal es la existencia de un estado de alerta que llamamos conciencia. Es la expresión de que somos personas vivas. A veces, cuando hay distintas discapacidades, las personas a lo mejor ya no pueden expresar o no expresan de manera como el resto de las personas que no tienen alguna lesión o alguna que llamamos discapacidad, lo que sienten, lo que piensan, lo que creen, pero tengan seguridad que mientras una persona está viva, salvo que tenga daño cerebral completo, tiene un nivel de conciencia. Eso se expresa en los sueños, se expresa en la imaginación, se expresa en las formas en que buscan, a veces nada más llevando el ritmo de la música, ¿verdad? Cuando ya está uno más viejito, a lo mejor nada más hace así, ¿verdad? Pero ahí está detrás de todo eso. Eso es una cosa que se ha estudiado hace muchos años. Pero el anclaje de la conciencia es la memoria. Si uno tiene memoria, poquita que sea, y por eso la memoria la desprecian tanto estos empresarios, usted enchúfese a la televisión, vea la telenovela del día de hoy y olvídese de todo y va a descansar mentalmente. Pero la memoria es el ancla del aprendizaje. Sin la memoria, sin la conciencia y la memoria, no podemos aprender nada, porque somos como los sartenes teflón que nada se les pega. Imagínense ustedes, ejemplo simple, queremos aprender a caminar todos los días. Hay personas que tienen lesiones que les obligan a volver a caminar por un accidente, por una enfermedad, y eso es trabajosísimo en la edad adulta. Pero imagínense que todos los seres humanos tuviéramos que volver a tener que empezar a caminar, a hablar, a pensar, a tener conocimiento de lo que pasa a los alrededores todos los días, porque no hay base de memoria.
Entonces, pues ahora sí que en el afán idiota de los empresarios dijeron, a ver, vamos a ahorrar, ¿qué no hace falta? Pues les vamos a quitar la geografía. Muy bien, perfecto, ahorramos en maestros y en todo. Les quitamos el civismo, les quitamos la historia, les quitamos todo, hasta que llega un momento en que eso así no funciona. Porque si no hay conocimiento del contexto, si no hay base de memoria, hay cosas en la vida que hay que repetir, o más bien debiéramos decir, practicar muchas veces hasta que efectivamente se tenga ese conocimiento. Todas las familias, si ustedes piensan que aprendieron de niños, me van a decir, su mamá, su tía, su papá les enseñó las cosas básicas que no se les olvidan toda la vida, distintas, importantísimas. Antes que llegaran a las escuelas y que los maestros les dijeran, cállate, siéntate, no hables, etcétera, etcétera, ¿verdad? No te muevas, en la familia se aprende así. Entonces, quitar la base de práctica, entre comillas, repetición, es grave, pero quitar la base de memoria es quitar pues el ingrediente fundamental con el que uno aprende. Nada más y nada menos. Entonces hicieron eso y ya se ahorraron todo lo que querían ahorrarse, pero ya pusieron a la educación en situación de desastre. Entonces, ustedes vean, simplemente pregúntenle a los niños, a los jóvenes, de qué se acuerdan y cómo se ha ido borrando la memoria totalmente. Los muchachos están ahora fascinados con los teléfonos celulares, Twitter, Facebook y gadgets y quién sabe cuántas cosas. Pero si uno no tiene base de memoria, si no usa su imaginación, si no usa su capacidad creativa, eso empobrece a los seres humanos hasta posiblemente convertirlos en unos entes capaces de obedecer, cumplir instrucciones y seguir secuencias básicas de trabajo, pero nada más. Por eso, y aunque muchos no los reprueben para no hacer peores los promedios, pues los resultados es que medio terminan la primaria, los que llegan a la secundaria medio terminan la secundaria y tienen grandes dificultades para leer, para expresarse, para recordar los conocimientos que se supone que les dieron, y en la universidad ni hablar. Los muchachos tienen una gran dificultad para acordarse de todo. Y yo he dado 40 años clase en la universidad. Y les pregunto a mis alumnos, a ver, ¿cuántas veces han ido a la biblioteca la semana pasada? Todos los días. 2 veces a la semana, maestra. Muy bien. ¿Qué libro es el último que leyeron? Nada, en blanco. Ajá. ¿De qué tema era? En blanco. ¿Qué maestro se los dio? ¿De qué materia? En blanco. O sea, se está inhabilitando a los estudiantes para tener una relación con la realidad, con la práctica, con los problemas de los seres humanos, que es lo único que le da sentido verdadero a la educación. Entonces, ¿qué está pasando en todo ese proceso con los maestros? ¿Qué es lo que vemos ahorita? Pues que una gran cantidad de maestros, que era el empleo fundamental en el país, lo más difundido, ¿verdad? Más de 1 millón de maestros, 1,5 millones de maestros en el país, de pronto les dicen, le vamos a hacer a ustedes un examen, como estos que les estoy diciendo, y como resultado del examen, si no los aprueban, los vamos a correr. Y no les vamos a dar nada, ni pensión, ni liquidación, ni ninguna cosa, no más. ¿Qué fue lo que anunciaron cuando llegó el engañifa de Chaifet? Anunciaron que el 60% de los maestros en 2 años, ¡fum!, para afuera. Y uno dice, hombre, pues se echan a 60% de los maestros y luego ¿cómo le van a hacer? Pues es que hay muchos desempleados que salen de las universidades, de estos muchachos que no saben hacer nada.
Esos están buenos para maestros de primaria. Y uno dice, Madre Santísima, qué horror, con todo respeto a mis estudiantes. Pero si uno no tiene los conocimientos pedagógicos para atender un curso de primaria o de secundaria o de a cualquier nivel, pues eso es un desastre. ¿Y eso por qué? Porque se les ocurrió una solución. Para que no metan la pata estos muchachos que no saben hacer nada, cómprenles unas computadoras, aprietan unos botones y ya con eso saben todo. Ya nomás repiten y ya que digan que aplican este ejercicio y que aplican este otro y nosotros controlamos desde el más allá, ¿verdad? Las computadoras. Y se dedicaron a comprar computadoras. Yo no sé si se acuerdan de esa horrible señora la Vázquez Mota que estuvo en la Secretaría de Educación y de Desarrollo Social. Esa iba cada mes y medio a Washington y a Estados Unidos para entrevistarse con Gates, el millonario de las computadoras, y comprarle computadoras o rentárselas, y con el Banco Mundial a pedir, el promedio eran 3.500 millones de dólares cada 2 o 3 meses. ¿Qué huele? Y ya, con eso. Entonces, ¿qué pasa con los maestros y maestras? Lo que pasa con todos nosotros, y ustedes me van a entender muy bien. A ver, pues yo tengo un trabajo que ya tengo 20 años, 30 años, 40 años haciendo. Tengo una experiencia, tengo un conocimiento. Y de pronto llegan unos jefes X y dicen que eso que yo sé no sirve para nada. Y entonces me van a hacer un examen y casi con seguridad me van a reprobar. Y casi con seguridad me van a correr. ¿Qué hago? ¿Qué harían ustedes? Pues nomás hay de poquitas aguas. Una, también los mexicanos, hombres y mujeres somos así. Una es decir, híjole, yo le voy a hacer toda la lucha para pasar el examen, como cuando uno dice, no, aquí no va a temblar, y entonces se pone la cobija y dice, yo no oigo nada, no, aquí, si me meto en mi casa no me van a asaltar, si no me van a secuestrar, no me va a pasar nada, que nadie salga de la casa, ¿sí? Como ustedes saben, la persona que está solita y que nadie sabe que está ahí está más en peligro que todos los que hacemos bolita. Ni modo. Pero entonces hay unos maestros que dicen, no, pues a lo mejor no pasa nada, yo me trato de portar muy bien y no pasa nada. Mangos también, los van a reprobar a la mayoría, ¿sí? A los que, ¿cómo van a hacerle para hacer el anuncio de los que presentaron el examen no lo aprueban? ¿Cómo le van a hacer para decir que eso ha sido un fraude? Pero lo tienen que decir. Y la otra cosa es decir, bueno, ¿qué más hacen? Pues protestar, como nosotros. Ahora, hay gente que se vuelve loca y se acelera, y hay también grupos de provocadores, como para poner las cosas más calientes, y entonces andan haciendo de deporte algunos, no entre tanto los maestros, como en grupos supuestamente de estudiantes, que llegan, incendian, le echan lanzallamas a un policía, hacen no sé cuánto, tiran una barda, ¿no? Antier que entraron al cuartel de Iguala, del ejército, tiran la barda, se meten, avientan unas pedradas y luego ¿qué? Nada, ya, pues luego ya se van. Eso no sirve, pero en el contexto de mucha furia, de mucha irritación, pues eso se convierte en una actividad que a lo mejor en algunos momentos tiene gente que, pues si no lo hace, a lo mejor lo disfrute o lo apruebe. Porque todos estamos en mayor o menor medida enojados. Pero, pues como dice un sabio amigo mío, si la rabia te durara hasta mañana, las cosas cambiarían. Si nos dejamos llevar por la cólera, el odio, etcétera, somos capaces de apuñalar hasta nuestros parientes. Si nos esperamos y pensamos qué es lo mejor para hacer que las cosas cambien, lo que vamos a hacer son cosas distintas. Por eso Morena está viva y por eso seguimos haciendo tantas cosas, ¿no?
porque no nos dejamos llevar por la cólera y por el momento y hacernos cargo de las provocaciones. Acuérdense cuando decíamos ni un vidrio roto ni una pared pintada. Y eso no quiere decir que no tengamos la necesidad, el impulso de cambiar. Entonces, hay quienes protestan o protestamos de distintas maneras, unos más acelerados y más difíciles que otros, pero ahí están. En el país, casi, nomás Morena y los maestros y maestras están protestando, están activos, están presentes. Los demás parece que están pasmados, recibiendo sus televisiones, 10 millones de personas en los meses pasados. Todavía la siguen dando, qué bueno, no hay que formarse en esas filas, les hace hacer cortocircuito. Bueno, pero la verdad de las cosas es que la otra opción es jubilarse. Y el año pasado, de este 1,000,000 y tantos de profesores, se jubilaron 80,000 y pidieron jubilación otros 80,000 por lo menos. Porque uno dice, bueno, no voy a aprobar el examen, me van a humillar, me van a correr, no me van a dar nada, mejor de una vez me jubilo. La edad promedio de los maestros es de entre 40 y 55 años, la mayoría, 60, hay algunos que tienen más. Porque para ser maestro uno no tiene la visión de que se jubila, porque el conocimiento se acumula hasta que le deja a uno de funcionar la cabeza, entonces sí ya, pues ni modo, ¿verdad? Pero no es que tiene uno en la mente que ya va a llegar mi fecha de jubilación y ya me pelo. O sea, es otra la relación. Pero entonces, pues los maestros dicen, mejor me jubilo y así me dan siquiera mi jubilación. Lo cual es una tragedia. Se están jubilando. No están recibiendo los trámites. Sí, pero eso es lo que están promoviendo y es un derecho de las personas también jubilarse. ¿Por qué hace uno? Eso es a lo que me refiero. ¿Cuáles son las opciones? ¿Protestar? ¿Jubilarse? ¿O quedarse callado y ponerse la cobija en la cabeza? No hay más. Si se les ocurre alguna otra, será muy bueno para analizarla. Entonces, hay algo que tiene que romper este círculo vicioso. Y un poco ahí me quedo para que hagamos una reflexión entre todos. Y este círculo vicioso no se puede romper si todos los que somos testigos, participantes, maestros de todos los niveles, padres, madres y abuelos en las familias, no nos comprometemos a volver a enriquecer la educación sobre la base del conocimiento de nuestra historia, de nuestra memoria, de la identidad, del arte, de la cultura, de la creatividad, de la imaginación, de los sueños de todos. Volver a alimentar la educación y pues hacer a un lado todas estas ideas idiotas de negocios que la han empobrecido. Volver a hacer de la educación algo que hemos oído toda nuestra vida, de decir, yo voy a trabajar, padres, abuelos, voy a trabajar para que nuestros hijos estudien, para que sean mejores que nosotros. Eso es lo que necesitamos. Y desde luego, en materia educativa, pues no echar mano de estas teorías fracasadas de los señores del Banco Mundial y de la OCDE y de todos sus acompañantes y cómplices, sino volver a lo fundamental que enriqueció desde la primaria y desde la educación de la familia en adelante la vida cultural de México, la educación, desde luego, todos nuestros patrimonios, pues que son el alimento de lo que somos como país, a menos que queramos anexarnos a los Estados Unidos, como hay quien piensa, con resultados más desastrosos. Vieran que sí, la península de Baja California les gusta muchísimo para empezar,
y toda la frontera norte ya la tienen medio desocupada, con terror, ¿verdad? Como para ver cuándo van, como decía el señor Poinsett, el primer embajador de Estados Unidos en México, cómo van acercando la frontera a la capital para que la puedan vigilar mejor. Entonces, esa es la disyuntiva que estamos enfrentando. Y yo digo, no puede ser una cosa que peleen solamente los maestros, es una pelea de todos nosotros. Para empezar, cosas fáciles, yo no les voy a decir que hagan unas cosas muy difíciles. Pídanle a sus parientes los libros de texto de la primaria. Y digan, oiga, pero ¿cómo van a decir esto? Esto no pasó así. Pídanselos de cualquiera de las materias. Yo un día, una persona me pidió apoyo para un curso de secundaria que tenía que aprender regla de 3. Dije, bueno, vamos a ver tu libro de matemáticas. Y lo leo y digo, ay, ¿qué es esto? ¿Quién entiende estas explicaciones? Mejor por Google, por internet. O sea, nadie entiende nada, son unos lenguajes, pues de eso, de señores que se han hecho millonarios haciendo que reactivos de las pruebas que son una vacilada. Todos con unos conceptos y unas cosas rarísimas que nadie les entiende, menos los muchachos y casi menos también los profesores. Entonces, volver a reconstruir la educación es una cosa que se tiene que hacer desde abajo. Todos los procesos exitosos de educación en el mundo parten de dos cosas que son vitales. La primera, el patrimonio cultural de los propios países. No se puede fincar educación si no se reconoce la historia, la cultura, la calidad de las relaciones que han fundado un país y que lo han hecho fuerte. Y la segunda, naturalmente, las necesidades que se plantea la colectividad. ¿Qué se quiere saber? ¿Cómo se quiere saber? ¿Cuánto toma eso? ¿Qué instrumentos se necesitan? Son las preguntas básicas que tenemos que hacer. Y ahí no va a haber equivocaciones, porque en vez de fincar la educación en la expectativa de un negocio, pues volveremos a fincar la educación como debiera ser, en la necesidad de servir a este país al que muchos tantísimo queremos. ¿Verdad? Entonces, bueno, ahí me quedo como para conversar con ustedes si les parece adecuado, ¿verdad? El tiempo que nos quede y muchísimas gracias. Casi con su charla le dio contestación a mis preguntas que quería hacer. Mire, yo a los 18 años, yo estudié en la Escuela de Música de la universidad, era pianista, y entré a los 18 años a los jardines de niños de la Secretaría de Educación. Entonces ahí duré 15 años. Resulta que recuerdo que una vez al año las no maestras, pero las que estudiaban la carrera de educadoras tenían que hacer una práctica, no me acuerdo si de un mes, cada año. Entonces me parece que la carrera era de 3 años. Bueno, esa experiencia la tuve. Yo también recuerdo que en aquellas épocas el material con que trabajábamos los maestros de música era la música de Rosaura Zapata y de Manuel M. Ponce, dada la importancia que tenía la música para la educación infantil. Pasó el tiempo y ahora que usted dice, la historia pasó a un segundo, tercero, cuarto plano, la música pasó a hacerse totalmente fuera de lugar, porque algunos decían, esas son joterías, ya está la computación. Y en un momento también trabajé muchos años en el Liceo Mexicano-Japonés, dábamos 2 horas a la semana de clase de música. Antes de salirme yo, no me corrieron, yo tuve que salir. Entonces se vino a una sola hora de clase, que casi era nada, en lo que entraban, pasaba, nada. La música se hizo invisible. Entonces,
Usted también ha hablado de Morena. Yo fui maestra del hijo de López Obrador durante 3 años en los conciertos que él iba a mis conciertos. Así que la educación para él es tan importante que su chiquito de 3 años estuvo conmigo. Entonces, ahora, en los últimos tiempos, sabía yo que las educadoras en Ceneval, creo, en unos meses les daban el título. Cuando llegaban a hacer, no sabían de música, pero ni la O por lo redondo. Entonces, toda esa experiencia la tuve porque soy muy vieja y desde los primeros tiempos de Ponce viví la importancia de la música, y ahora las mismas educadoras no son educadoras. Tengo una amiga que es educadora de aquellos tiempos, la acaban de correr porque con el sueldo que ella percibía le pagan a 2 escuinclas que ni siquiera tienen el título. Entonces, es todo, maestra. Gracias. Maestra Raquel, es un honor escuchar sus comentarios, su conferencia. Quisiera, desde luego, todo lo que usted comentó me remitió a varias cosas. Ya no sé si son preguntas o solo comentarios. Me recordó a la novela 1984 de George Orwell. Se trata, por lo visto, bueno, la historia nos ha ido mostrando la historia de estas privatizaciones, que de lo que se trata no es de que tengamos unos gobernantes tontos, sino de que estos gobernantes llevan un plan, una estrategia sin prisa y sin pausa. Se trata de crear un cortocircuito en nuestro hemisferio cerebral izquierdo, el racional, para potenciar el hemisferio derecho, meramente emocional, pero con ello borrar nuestra memoria. Esa novela de 1984 de Orwell me recordó precisamente que el Ministerio de la Verdad borraba diariamente la historia y la gente creía en la nueva historia, la del día. Quizás se está haciendo este tipo de reingeniería sobre los seres humanos actuales. En segundo lugar, usted hacía mención respecto a nuestras raíces históricas. Por ahí esta semana algún compañero de Facebook hizo comentarios de que debiéramos potenciar en los nuevos estudiantes el idioma inglés. Y yo pregunté si en ese contexto es despreciable ignorar el idioma mexicano. Los chinos hablan chino, los franceses francés, los ingleses inglés y así por el estilo. El pueblo mexicano teniendo el idioma mexicano, el mexicame, el náhuatl. No hablamos náhuatl e ignoramos con ello toda la cosmogonía que implica. No sabemos la historia del quinto sol, no sabemos quién era Nanahuatzin, no entendemos la profundidad de Huitzilopochtli y el contacto de con la guadalupana, y no podemos entender en consecuencia la maravilla y el esplendor que nos dejaron los Tlamatinime. En consecuencia, todo eso estamos despreciando y estamos despreciándonos, como diría el doctor Dussel precisamente en ese famoso mito de la modernidad. Nos vendieron la idea de que lo moderno era Europa, y en esa modernidad nos han ido desmantelando. Es cuanto. Gracias, maestro. Pues yo agradezco mucho a la doctora Sosa que nos haya dado una charla tan clara y tan sencilla de este problema que es tan complejo y que los maestros estamos viviendo todos los días. Yo venía platicando con mis compañeros que son de bachilleres y todos así como, bien lo dice la maestra, pues como que
no les caía el 20 de lo que estaba pasando realmente, hasta que nos llegó un papelito y nos dijeron que nos iban a evaluar. Y bueno, en breve son 4 formas de la evaluación. Nos amenazan que va a durar 8 horas. A mí me parece recordar a la Inquisición, porque realmente es como un proceso inquisitorio, ¿no? Y entonces, bueno, pues tenemos que entregar un portafolio y bueno, varias cosas se tienen que entregar. Pero lo curioso que nosotros que damos historia, no nos van a evaluar de historia, nos van a evaluar de sociología política. O sea que ni siquiera apenas nos acaban de decir, así es que tenemos como un mes para chutarnos todo lo que es sociología política, porque así lo determinaron. No se preguntó, o a los que preguntaron fueron a los compañeros que rápidamente dieron su firma y accedieron. El ataque a las humanidades, a las ciencias de las humanidades, que incluye filosofía, historia, música, son, digamos, pues las ciencias que humanizan a todos, que los hacen ser justamente seres humanos cercanos. Y entonces, bueno, pues, ¿qué vamos a hacer con estos muchachos que de por sí ya tienen un montón de problemas que tienen que ver con lo humano, si les cortamos esa posibilidad? A nosotros nos mutilaron 2 horas historia, después con muchos trabajos apenas nos van a regresar esa hora. Solamente teníamos como 1 hora para hablar de la Revolución Mexicana. Yo no sé qué íbamos a hacer. Yo entré en angustia y entonces traté de recuperar lo mejor que pudiera hacer de la historia, como que los temas básicos, y así me fui. Pero va a haber un momento en que la evaluación va a ser hasta en el salón de clase. Sí es importante que todos estemos en esta jugada. Los mejores países educados es porque la familia también está ahí al pie. De hecho, tenemos demostraciones aquí en México. Los muchachos que van bien es porque los papás también ahí están atrás de ellos, los papás, los abuelos, los tíos, que están reforzando el asunto de la educación. Bueno, eso es un poco. Ahora he recibido llamadas de mis compañeros, ¿cómo le hago? Que no sé qué. Pues ya te había explicado lo que estaba pasando y ahora ¿cómo le vamos a hacer? Pues hazle así y así. Me he tenido que sentar como con 5 para leer las instrucciones porque no dan crédito de lo que está pasando. O sea, algunos que se negaban a aceptar que el cambio es parte de este proyecto, que es un proyecto más grande y que debe de competirnos a todos nosotros, ¿no? Empezó dándonos un diplomado a todos, nos daban un diplomado. Yo siempre que es estudiar, pues me meto a ver qué está pasando. Yo lo tomé en La Salle, pero ya después atando cabos, es que todas las escuelas que participaron en este diplomado son las que apoyaron a Calderón. Ellas son recompensadas con eso y entonces, bueno, pues les dieron, digamos, la responsabilidad a las escuelas particulares de darles un bono de 10,000 pesos por cada maestro. Se pueden imaginar cuántos maestros somos para poder ser educados y refinanciarse ellos mismos. Sé que me estoy extendiendo, pero les estoy compartiendo el asunto. Y bueno, pues son muchos los problemas, la maestra sí empezó, no es fácil. Pero sí, la última invitación que me hicieron para los programas de estudio la tuve que rechazar porque yo doy historia y entonces me decían, maestra, lo mínimo que se le pueda dar a los chavos de contenidos, lo mínimo. Les dije, ¿saben que yo no puedo firmar nada de eso? Hasta luego, ¿no? Ahí nos vemos. Yo no puedo ser cómplice de lo que ustedes están haciendo. Sé que me tienen bien fichada porque pues es mi personalidad, pero bueno, así es el asunto. Cuando uno toma decisiones también debe de tomar la responsabilidad de lo que está haciendo. Bueno, rápido. Y por último, la maestra fue mi jefa, ella fue encargada de la Secretaría de Cultura. Yo soy una de las guías del Centro Histórico. Tenemos en ese programa dando la vuelta a la ciudad y digamos es un programa donde va la gente y escucha historias de la ciudad, de un barrio, de Polanco, de Tepito, así andamos por todos lados, cada 8 días. Y bueno, nos iban a sacar del juego y la única jefa que nos ha escuchado pues es la maestra Raquel Sosa, que nos abrió sus puertas, escuchó el problema y nos dejó todavía seguir trabajando, que lo hacemos hasta la fecha. Así es que le agradezco mucho, porque no había tenido esa oportunidad. La maestra siempre anda bien ocupada y pues le agradezco mucho. Eso es todo. Era el periodo de López Obrador.
Maestra, buenas tardes. Le agradecemos muchísimo por haber venido a informarnos lo que realmente muchísima gente ignoramos. Solamente mi pregunta es, me preocupa mucho el regalo de las televisiones, de las pantallas que están dando. A mí me dieron una y la tengo empacada igualito como me la dieron, porque yo desde el 2006 no veo televisión ni por equivocación. Entonces explique por favor qué es, por qué nos están regalando. Son millones de televisiones, y ese dinero pues deberían de usarlo para la medicina que no hay en los hospitales. Y no me quiero extender mucho porque muchísimas personas quieren hablar. Esa es mi pregunta. Gracias. Sobre el tema, por favor. Yo creo que como parte de la reforma educativa incluye también derrumbar escuelas, literal. La secundaria 51, que es la secundaria de nuestra colonia, la derrumbaron, literal, o sea, la quitaron. Los niños están, yo no tengo hijos todavía, pero me preocupa mucho porque yo soy vecina de la colonia Niños Héroes. Esta secundaria yo entiendo que atiende gente de aquí, de la Postal, de la Niños Héroes, de la Moderna, de la Narvarte. En la Narvarte hace unos 4 o 5 años derrumbaron una primaria, no la repusieron. Ahí pusieron departamentos, eso fue lo que hicieron con un terreno de una secundaria pública. Y en este momento está el problema de que derrumbaron la escuela, están los niños, hasta donde yo sé, por las protestas de los vecinos, están los niños estudiando en cuartos de lámina, con el calor que estaba haciendo. Entonces, yo creo que esto sí es parte de la reforma y que una cosa que puede hacer Morena aquí, ahorita en concreto, para que también la gente vea que es otra cosa, que Morena no es lo mismo, es participar, apoyar a los padres de familia que han estado luchando para que le den dinero a esa escuela, porque todo el mundo se está haciendo güey. La delegación, la SEP, todo el mundo se está echando la bolita y nadie supo, y pueden pasar ahí años, Así como desgraciadamente los últimos gobiernos del PRD abandonaron el proyecto de las prepas y de la UASM que usted apoyó tan decididamente, que es uno de los mejores proyectos educativos que tiene este país, y lo dejaron morir. Y hay varias prepas que están en lámina, en construcciones de lámina desde hace como 4 o 5 años. De la misma manera se pueden quedar así los niños. Entonces yo le pediría muy concreto a los compañeros de aquí, parece que los padres se están organizando para hacer más mítines, que participemos, que les ayudemos. Yo me quiero ofrecer, me llamo Marjorie González, yo me quiero ofrecer a ayudar en lo que pueda con el Twitter y el Facebook, con la prensa, y ojalá la doctora pudiera mandar algunas cartas. Afortunadamente la jornada ha venido a ver el tema, pero usted que tiene mucha influencia en el sector educativo, podemos dar el ejemplo de cómo Morena actúa aquí en concreto con este tipo de cosas que nos están afectando. Maestra, buenas tardes a todos. Un honor escucharla, Gracias. Bueno, mi pregunta va un poco en el sentido del tema que planteó Luis Martín, ¿no? ¿Cómo recuperar y cómo reestructurar, ¿no? La educación desde los pueblos originarios, desde la lengua, ¿no?, originaria? En este contexto hay un proyecto, supongo, tal vez no, es la Constituyente Ciudadana Popular, que está impulsando el obispo Raúl Vera. Ayer hubo un conversatorio con Enrique Dussel, ¿no? Se puso muy interesante. El objetivo de la Constituyente es refundar la nación, la refundación nacional, ¿no? Y la redacción de una nueva Constitución acorde al siglo XXI, que emane de los pueblos, que emane del ciudadano. ¿Cómo incluir y cómo reestructurar esta parte de la educación, ¿no? Desde también integrarla a esta nueva Constitución que estamos planteando. Eso es todo. Gracias. Sí, buenas tardes. Por lo que me he dado cuenta, están cambiando las fechas de la historia, que el 20 de noviembre lo pasan a otro día, que el 5 de febrero a otro día, como que están queriendo borrar nuestra historia. Quieren borrar la historia de México y así borrar nuestra identidad.
¿sí? También esto se ve como una privatización de la educación y ese es un derecho que tenemos. Tenemos el derecho a la vivienda, a la casa, a la salud, a la escuela, a la educación, ¿sí? a la salud. Son nuestros derechos que están plasmados en la Constitución, que debemos defender, porque si no el reto, pues no, vamos a ser unos esclavos de los extranjeros. Gracias. Maestra, buenos días. Compañeros, buenos días. Quiero pedirle a la doctora una ampliación de lo que podemos hacer. A corto plazo es urgente lo que ella nos dice. Hay que revisar con nuestros muchachos, con nuestros niños, los libros de texto y en la medida de nuestra posibilidad señalarle los errores que hay ahí y ampliarles los conocimientos, sobre todo de civismo, de historia, de geografía y hasta de ciencias. Pero, y esto es urgente, compañeros, porque los maestros que están en este momento trabajando son maestros que se formaron hace 1 año, 10 años, 15 años, 20 años. Es decir, de Miguel de la Madrid para acá. Los gobiernos panistas y priistas han destrozado al país entero. Y desde antes, los gobiernos priistas se dieron cuenta que el magisterio era un elemento de resistencia del pueblo mexicano. Y con verdadera dedicación se encargaron de destruir las normales, de acabar con la educación, de cambiar los programas, de desalentar la actividad magisterial. Entonces, el producto que tenemos ahora sí es de mala calidad, como nos dicen ellos. Nuestros maestros, sobre todo los de secundaria, que no son maestros, que no pasaron por una normal superior o una normal sencillamente, carecen de elementos de pedagogía y de psicología. Entonces, vaya, mi petición, maestra, mi petición es un planteamiento a corto, mediano y largo plazo. Porque indudablemente que todo lo que nos está pasando, las privatizaciones, hasta el fraude electoral, la economía hecha a pedazos y todo lo que sufrimos día a día, estuvo largamente planeado por el FMI y todos estos organismos internacionales. Esto está documentado y no crean que en secreto. Mi hija trabaja en ediciones y, por ejemplo, en el Fondo de Cultura Económica, ahí había revistas con planes o con ensayos que ya tenían programado todo esto que nos pasa, hasta con detalles, compañeros, hasta con detalles.
Entonces, si el enemigo, porque aunque López Obrador diga que no tiene enemigos, sí los tiene, y muchos, y nosotros también, y México también, nuestros enemigos se preparan a corto, mediano y largo plazo, pues creo que nosotros también, y si tenemos la fortuna de contar con personas como la doctora Sosa, pues vamos a sacarles jugo. Muchas gracias. Perfecto, muy bien. Yo quisiera terminar así muy breve, porque creo que una de las cosas que a mí me preocupan mucho es la manera en que desde Los Pinos y participando en los medios de comunicación han denigrado la imagen de los maestros, han creado una matriz de opinión muy lamentable que ponen en tela de juicio el quehacer docente. O sea, algo tan sencillo, tan importante para la sociedad, tan sensible como es la educación, ¿sí? O como han puesto también en tela de juicio la labor de los médicos y de las enfermeras, y poner en tela de juicio y denigrarlos cada vez más, como son los medios de comunicación, a mí se me hace muy lamentable porque una sociedad donde todas las sociedades se fundamentan en la educación, ahí está lo fuerte de una sociedad, y tener a mí se me hace realmente muy preocupante, es gravísimo para mí lo que yo considero. Pero también yo quisiera resaltar algo que creo que también los maestros deben replantearse sus métodos de lucha. No, yo estoy de acuerdo en que ellos deben, no nomás ellos, yo creo que también ese es un problema, que no, la lucha no es solo de los maestros, es de todos nosotros, es para que estuviéramos en ese punto toda la sociedad sin dar tregua. Creo que estamos viviendo una situación muy lamentable, pero creo que también los maestros deben cambiar sus métodos, y ese método iría en relación a que la sociedad se le sume, no le sumemos a sus causas, que no resalten tanto la parte de que digan que es una reforma laboral. Si ellos dicen que es una reforma laboral, también la sociedad dice, bueno, pues que es asunto del patrón y el empleado, y entonces los estamos dejando solos, y ellos están cayendo en una desesperación cada vez más fuerte, más crítica. Por eso para mí considero que sí, debe decir, ¿qué es lo que provocaría o qué es lo que va a provocar lo que esta supuesta reforma laboral o supuesta reforma educativa? ¿En qué nos va a atacar a toda la sociedad? ¿Cómo nos va a pegar? Yo creo que eso es lo que yo quisiera intervenir ahorita. Y bueno, pues aquí le paso ya. Bueno, muchísimas gracias. Yo disfruto muchísimo esta sesión y desde luego me enriquezco y les agradezco porque estamos completamente identificados. Yo creo que no hay aquí disonancias, sino consonancias. Aunque las disonancias también, como sabe la maestra de música, son importantes, ¿verdad? Primero, a propósito justamente del asunto de la música. Quienes tenemos algún conocimiento de música y amamos la música, que debiéramos ser todos, nuestra música, la música mexicana, desde luego, la tradición musical mexicana que es extraordinaria, muy larga y muy rica en todos sentidos. Sabemos que la música es un conocimiento que tiene que ver con muchas áreas de desarrollo mental, intelectual, humano, fundamentales. Pero entre esas, una de esas, no es menor, es nuestro conocimiento de las matemáticas, nuestro conocimiento del tiempo, nuestro conocimiento de la armonía, del ritmo, de la secuencia.
si uno sabe algo de música, sabe una parte importantísima, desde luego, de las emociones, de los sentimientos. Sabe a cosas importantísimas de resortes de conocimiento que se pueden aplicar en lo demás. Muchachos que estudian, jóvenes, niños que estudian música, entienden problemas matemáticos complejos que vistos solitos, como se ven ahora, no se entienden tan fácilmente. Porque para saber música uno tiene que saber contar. Y el silencio cuenta también, entre otras muchas cosas. Entonces eso es importantísimo y desde luego eso no es que les den una flautita de plástico a los niños. Por eso no es un asunto simplemente de decir vamos a que tengan una hora de música que no sirve para nada, sino vamos a enriquecer la educación, la formación, y en cada colonia, en cada barrio, debiéramos tener por lo menos el grupo musical, coros, se pueden organizar. Hay muchos músicos y músicas profesionales, como la maestra, que nos pueden ayudar para enriquecer la vida de la comunidad, porque si esto lo hiciéramos cantando, en el buen sentido de la palabra, aquí tendríamos una multitud. Pero cuando alguien quiere aprender algo, si lo aprende cantando, lo aprende más rápido. Y nomás les doy una cucharadita. Acuérdense de un número de teléfono. Y ustedes me van a decir, uy, está difícil, ya no me sé ni el mío. Pero todos aprendimos cantando el 5688722, ¿sí? Entonces, podemos aprender cantando muchas cosas que a lo mejor la memoria de inmediato no nos da, pero si aprendemos música, si aprendemos a cantar, si aprendemos a hacer uso de nuestra voz, vamos memorizando canciones y nos va a enriquecer espiritualmente a todos. Y a nuestros niños, desde luego. Eso es una generación completamente distinta. Es también la lectura en voz alta, la lectura de elementos literarios importantes es básica para adquirir conocimientos variados de historia y de todo lo demás. Entonces, hacer bibliotecas y videotecas en donde la memoria mexicana, la memoria nacional tenga un papel muy importante, es una obra de apoyo extraordinaria. Y yo creo, como dice aquí nuestra compañera, que la pantalla puede servir para eso, para pasar unos videos educativos de temas científicos, de temas históricos, del amor por la naturaleza, de la conservación de nuestro patrimonio, que hay muchos, afortunadamente, en la UNAM, en el Canal 11, en el Canal 22, pero muchos que se pueden adquirir también y que pueden enriquecer la vida de las escuelas. ¿Perdón? También, claro. Y creo que eso puede enriquecer la formación. De verdad que claro que el día que se pusieran a leer por capítulos y luego todo 1984, se darían cuenta de que efectivamente hace muchos años que se previeron los peligros de un autoritarismo extremo que tiene como objetivo gobernar sobre la base del control, de la contención y de la subordinación de la población y no del desarrollo de los seres humanos. Y cuando eso se produce en un lugar en el mundo, se producen tragedias tan grandes como el estalinismo, el nazismo y todos estos elementos nefastos que es como lo que estamos viviendo el día de hoy en México, ¿verdad? Con aparentes libertades que no son ninguna y con restricciones, condicionamientos, limitaciones para el ejercicio de todas nuestras libertades. Y eso es un asunto peligroso, pero sí les recomiendo hacer una lectura en voz alta, también darles un pedacito, porque eso alimenta la reflexión, alimenta nuestra capacidad crítica y los peligros de estos autoritarismos extremos.
el idioma náhuatl. Quiero decirles que el idioma náhuatl, como todos los idiomas, enseñan cosas muy fundamentales. Yo tuve la oportunidad de tener un maestro de náhuatl extraordinario hace unos años, cuando estábamos haciendo las escuelas preparatorias, el maestro Librado Silva, un homenaje mío extraordinario al maestro y a todos los desarrolladores y preservadores de la lengua náhuatl, el maestro León Portilla y otros, no tantos como quisiéramos, pero muchos extraordinarios. Pero me acuerdo muy bien que lo primero que me dijo, que nos dijo el maestro Librado, que estudiamos náhuatl, he de decirles, para introducir el náhuatl como una materia en todas nuestras escuelas preparatorias, las que estábamos formando en la ciudad, ¿verdad? Que al principio, cuando yo les pregunté a los muchachos qué opinaban de que aprendieran náhuatl, que era la lengua en los pueblos de alrededor de la ciudad, la lengua de sus padres y de sus abuelos, un muchacho me dijo, a mí me daría vergüenza. Dije, madre mía, a lo mejor nos estamos equivocando. Pero después, cuando ya empezaron a tomar las clases, convirtieron el náhuatl hasta en el lenguaje secreto entre jóvenes y es maravilloso eso, porque cantan ahora hasta el himno nacional en náhuatl y son un prodigio. Hay que ir a ver los encuentros de nahuablantes en Santana Tlacotenco, en Milpalta, para que vean lo que es eso, con jóvenes que están renovando el conocimiento del náhuatl. Nuestros compatriotas de la segunda ciudad más grande de México, en Los Ángeles, California, están entre los grupos que más desarrollan el conocimiento del náhuatl. Pero vuelvo a mi primera clase de náhuatl, nuestra primera clase de náhuatl, cuando el maestro dijo, a ver, quiero decirles, a la maestra Lucio y a mí, quiero decirles que para el náhuatl no existe una palabra que sean buenos días. ¿Y por qué? No me vayan a preguntar cómo se dice buenos días en náhuatl, porque en náhuatl no se dice buenos días. Y dijimos, ah, caray, ¿y cómo se dice? Bueno, no se puede decir buenos días, primero les voy a explicar, nos dijo el maestro, porque buenos días es una afirmación. Y en una cultura como la cultura náhuatl, que es una cultura respetuosa de las personas y que valora a los seres humanos, hacer una afirmación cuando uno encuentra a una persona es hasta ofensivo. ¿Cómo le va uno a imponer buenos días? Pues a lo mejor no son buenos, a lo mejor son malos, pero no sabemos cómo van a ser, es más, ni nos importa cómo consideran que deban ser los días. Y dice el maestro, en náhuatl, buenos días, o el equivalente, no es una afirmación, es una pregunta, es una forma de iniciar un encuentro con otro ser humano. Ken otlathuililoc, ¿cómo te ocurrió el amanecer? ¿Sí? ¿Cómo estás? ¿Cómo está tu alma? Es otra cosa. Entonces, cuando uno aprende una lengua, y sobre todo una lengua como la náhuatl, y las lenguas, ustedes pregunten a donde quiera que vayan en el país, pregunten en toda América Latina, las lenguas de los pueblos originarios. Y ustedes díganle, oiga, cuando ustedes le preguntan a alguien o dicen buenos días, ¿eso es una afirmación o es una pregunta? Todas les van a decir, es una pregunta, porque de lo que se trata es de comunicarse con los otros, con las otras. Entonces uno aprende muchas cosas que tenemos, como decimos ahora todos en el disco duro, que ni sabemos. El respeto por los mayores. El náhuatl es una lengua de reverencia, de respeto por los otros, las otras, las personas mayores, las que saben más, las que tienen alguna significación en la comunidad. Entonces, volver a eso es fortalecernos emocional, espiritualmente, en fin. Yo no les digo que se vuelvan expertos de náhuatl, pero una buena visión básica de lo que significa esta lengua tan poderosa y tan extraordinaria nos llenaría de orgullo, porque se la pasarían ustedes diciendo, como yo me la he pasado todos estos años, entonces esto es por esto, nos comportamos así como nos comportamos aquí,
porque venimos de los náhuatl. Esta ciudad y otras cercanas, pero esta ciudad es la ciudad más solidaria del país, porque la solidaridad es la forma de existencia fundamental de la comunidad náhuatl desde hace muchos años. Cuando les digan que los aztecas y mexicas eran unos tiranos y mataban a todo el mundo, no, eso hicieron después los españoles. Pero en esa época que no había hambre, que se respetaran las culturas, que siguieron existiendo, los nahuas y los purépechas y los mixtecos, ñañús, etcétera, en todo el país, había una diversidad cultural real, fundacional y fundamental, que era la que alimentaba la cultura. Entonces, no era que andaban matando gente a troche y moche, era otra cosa. Pero entonces, esta cultura de la solidaridad, del respeto, que cada vez que a alguien le pasa algo nos duele, eso nos viene del náhuatl. Hay una tesis en la Facultad de Filosofía y Letras que les recomiendo a alguno ocioso que le interese ver, que es una tesis sobre los insultos en náhuatl. Y uno dice, ay, qué puntadas, ¿verdad? Que los insultos en náhuatl, ¿por qué son importantes? Porque los insultos son algo muy especial en náhuatl. Cuando uno se enoja mucho con una persona, tal por cual, ¿no? Desgraciado, tal por cual y cosas peores, ¿no? Pero en náhuatl, si uno está enojado con una persona, tiene que decir, ese desgraciado, malvado, y enseguida decir, mi hermano, mi compañero. Lo que quiere decir, si yo fuera él, yo seguramente actuaría como él. Lo que implica un proceso de respeto, de tolerancia, de inclusión, que es fundamental. Sin eso los seres humanos nos vemos monstruos. Y en el náhuatl, los seres humanos no somos monstruos, pero tenemos a veces mucha dificultad de entendernos unos con otros. Por eso, en todas las culturas de todos los pueblos originarios, la gente se pasa tanto tiempo discutiendo y discutiendo hasta que resuelven y llegan a un acuerdo y siempre llegan a... ¿Sí? Bueno, digo, siempre llegan a acuerdos fundamentales. Entonces, claro que es importantísimo. También puede ser importante cualquier otra lengua, siempre y cuando uno entienda que la lengua es una forma de acceder a una cultura, a un pensamiento, a un modo de ser. Y nosotros podemos aprender, digo, yo pertenezco a una familia que valoró siempre mucho el conocimiento de las lenguas, pero la primera son las nuestras y nuestra lengua originaria es fundamental y es hermosa, se oye maravillosamente bien. Algún día busquen en la UNAM, está la llamada Visión de los Vencidos, que es un texto que recopiló primero Bernardino de Sahagún y luego León Portilla sobre el pensamiento náhuatl, y hablado en náhuatl con subtítulos en español, híjole, da una impresión totalmente distinta. Uno se maravilla y dice, eso es de nosotros, eso es de nosotros, ¿no? No hay que tener vergüenza, hay que tener mucho gusto por eso. Enseguida, el asunto de nuestra compañera, ¿dónde anda? Guía no, todavía no llego ahí, guía del centro histórico, ¿ya se fue? ¿A dónde? Muchas gracias a ustedes que son un prodigio. Ese programa maravilloso de historiadores, historiadoras que recorren la ciudad y que les explican a todas las personas con la formación más básica que tengan y les despiertan interés en conocer más, es una joya, que se siga conservando y que crezca entre nosotros, y tienen muchas tareas que hacer, aquí en la Postal y en todas partes, ¿verdad? No, muchísimas gracias. Y es cierto esto, o sea, la verdad es que la historia
pues alguna gente, incluso alguna vez a mí me dijeron, ay maestra, hace no tanto tiempo, me dijo una persona, una maestra, me dijo, ay maestra, como usted daba la conferencia yo vine, pero si he sabido que era de historia no vengo porque a mí me choca la historia. Ay, qué horror, Dios mío. Pero la verdad es que la historia nuestra, la historia de México no tiene desperdicio. Es una maravilla por donde quiera que la veamos. La historia de cada uno de estos espacios, lo que existe y lo que ya no existe, las viejas historias, las nuevas, cómo las relaciones entre los seres humanos han ido transformando el espacio, la vida. Es maravilloso. No hay mejor enriquecimiento que el conocimiento de la historia. Entonces, eso no solo no se puede disminuir, sino que tiene que estar creciendo continuamente y tiene que ser alimentado, no solamente con la gran historia de los grandes héroes y heroínas, sino con las historias cotidianas. Cuando uno va al Archivo General de la Nación, ahora que yo estoy reconstruyendo una parte de la historia de México, que es la historia de la educación a partir de los años 20, va uno al archivo y hay gente que dice, pues aquí voy a tener una interpretación de la historia. No, ¿saben qué tiene el archivo? Los informes, los relatos, las cartas de los maestros, las maestras, de cómo se hacían las cosas, en las distintas épocas. Los verdaderos historiadores se hacen sobre la base de haber leído muchísimos testimonios, informes, en fin, y llegar a algunas conclusiones que aporten luz solo, digamos, de lo que alcanzamos a ver. Pero por eso la historia siempre se renueva, porque siempre aparecen nuevos archivos, nuevos textos, nuevos testimonios de lo que han sido las obras de los seres humanos. Entonces, eso es maravilloso. Hay veces que los muchachos que estudian historia quisieran una cápsula, tragársela y que ya se supiera todo, y así no es, porque hay que leer muchos pequeños pedacitos de una historia para poder reconstruirla. Pero siempre es muy satisfactorio. A donde uno llegue, a platicar. Yo me pongo a mis alumnos de sociología a platicar con sus abuelos y abuelas, que les cuenten qué hacían ellos a los 20 años, qué aprendieron, qué querían lograr, cómo fue su vida. Y eso les abre unos panoramas que ni nos imaginamos, ¿verdad? Y no todos los abuelos en México son historiadores o se sienten historiadores, pero sí son. Yo hace unas semanas di una plática con un grupo que trabaja, que investiga vejez y envejecimiento en México, y les dije, para empezar, no podemos seguir tratando a la vejez y al envejecimiento, la edad adulta, como una discapacidad. La edad adulta es una edad de una grandísima responsabilidad, porque somos, diría, yo ya cumplí 60 años, ahí como me ven, somos transmisores de memoria. Y esa memoria es una responsabilidad social tremenda, tremenda, ¿no? Entonces, a ponernos a escribir, a ponernos a leer y a ponernos a contar. Esa es nuestra tarea. Bueno, ya les decía yo que las pantallas de televisión, ¿verdad? No hay que empacarlas, hay que sacarlas y hacer uso de ellas para fines educativos. El asunto de la constituyente, con todo respeto, me es un poco complicado. Yo que tengo cariño y respeto por los compañeros que están trabajando en eso, yo digo, sí, está bien, pero el problema que tienen es que una vez que terminen de hacer la Constitución, ¿a quién se la van a entregar? Y se lo preguntan ellos mismos. ¿Eso en manos de quién va a quedar? O sea, si no se hace un consenso de que esta obra se tiene que hacer, no va a tener autoridad, porque cada intelectual y cada investigador le echa las florituras con los conocimientos más avanzados. Eso no es. Ojalá. Bueno, pero la verdad de las cosas, las grandes constituciones de México, desde el 14, la de Apatzingán, en adelante, todas las hicieron personas que no eran políticos profesionales,
¿verdad? Bueno, eso es una cosa bien importante. Y que eran simplemente personas de sentido común, de buen sentido y de experiencia en lo que eran esas colectividades. Los defectos que tengan y desde luego los aciertos son producto de una colectividad. Entonces hay que empezar al revés, pienso yo. Lo primero es la organización colectiva y lo que sigue es discutir entre todos y resolver cómo queremos que eso sea, ¿verdad? Entonces, pues eso es, yo creo, por eso digo que pues hay que empezar por abajo, como se empieza siempre, las buenas cosas, ¿verdad? Y luego ver qué constitución hacemos, y no hacer un texto muy listo. Todos somos muy listos o nos creemos. Estoy segura que aquí en este colectivo hay más listos que en todas las universidades del país, para ser exactos. Hay gente con más sentido y con más humildad que todos estos grandes doctores que se echan unos rollos tremendos y a la hora que uno les dice, vengan aquí a compartir, dicen, no, yo no, estoy muy ocupado haciendo mis investigaciones. Bueno, el cambio de fechas de la historia, eso se decidió efectivamente, sorpréndanse ustedes, le vino muy bien a Fox, pero fue un diputado del PRD en aquel entonces, de decir que para beneficiar al turismo había que borrar las fechas de la historia y convertirlas en puentes, y donde ya no haya puentes, pues menos va a haber el río que pasa debajo, ¿verdad? Entonces se acabaron las fechas históricas, lo menos que podemos hacer es estarlas conmemorando todo el tiempo y buscar explicar la significación que han tenido en la historia de nuestro país. Esa es una tarea importantísima. Desde luego, digamos, esta revisión de los libros de texto, de lo que eso significa, etcétera, pero pues sí, pues ya lo estamos viendo también en relación a las escuelas, lo que se está destruyendo, de todo podemos hacernos cargo, participar, contribuir, suscitar entusiasmo, emoción por hacer las cosas. La defensa de una escuela es importantísima, es vital, cada escuela, cada espacio. Y cada espacio tiene que ser un espacio de vida también para la comunidad. No puede ser una cosa separada, que ahí van, como se ha usado los últimos años, los niños y niñas van a las escuelas como para que los papás se deshagan de ellos y luego ahí los echan al reservorio y qué supieron o qué aprendieron. Saber, yo no tengo tiempo. No, nos tenemos que hacer el tiempo porque parte importantísima de la educación siempre serán, como dijo la maestra, la vida de las familias. Eso es vitalísimo. Entonces, la vida, el conocimiento, la comunicación, el aprendizaje en común, salir juntos, ir a aprender juntos. Yo, por lo demás, diría que es importantísimo que los padres y madres de familia estén en las escuelas participando activamente de las actividades educativas. No simplemente manden a los muchachitos y digan ahí, a ver qué cosa les dan, y yo ya sé que de las 8 a las 2 soy libre. No, así no va a llover. Luego, estoy completamente de acuerdo, desde luego, con todo lo que han dicho, cómo el magisterio, la formación magisterial han sido fundamentales para la resistencia de nuestro pueblo, y cómo se ha hecho el esfuerzo impresionante para destruir las normales. Quedan muy pocas normales públicas. La mayor parte de las normales existentes en el país son negocio de la señora Gordillo y de sus socios, cómplices, etcétera. O sea, aquello es un desastre. Y muchos profesores, sobre todo a nivel de la secundaria, y lo digo así porque, pues, qué desgracia, pero así es. A nivel de la secundaria hay una verdadera tragedia. Se les hizo fácil hacer una cosa, suena muy bonito, telesecundarias. La mayor parte de las llamadas telesecundarias, hace mucho, si es que alguna vez tuvieron, pero hace mucho que no tienen ni siquiera televisiones. Desde luego no funciona nada de eso. Y desde luego los maestros son maestros por asignatura.
que sorpréndanse ustedes o no, son el caldo de cultivo fundamental del poder que ha tenido la Elbester Gordillo y desde luego los que la antecedieron y los que siguen. Maestros que no llegan ni a conocer a sus alumnos, una buena parte. Maestros por horas, que cambian en 3, 4, 5 lugares. Maestros a los que les es fácil recibir dádivas a cambio de que promuevan los libros de tal editorial porque les pagan tanto dinero. O sea, la verdad, se acordaba hace un par de días Andrés Manuel comentando de los libros de texto gratuito que nos tocó repartir en las secundarias, que, bueno, eso les parecía un escándalo a los federales, que hubiera un programa aquí en México, en la Ciudad de México, donde distribuyéramos todos los libros de texto en las secundarias. Y ahí descubrimos que los libros de texto eran un gran negocio de las editoriales, que van y venden cada año los libros de texto. Dicen, no, mire, el libro de historia mejor es el de Trillas, no, el de Santillana. Si compra usted el de Trillas y aquí piden 30 libros, 50 libros, tiene usted un boleto para la rifa de un coche, tiene 5,000 pesos de bono, tiene… Entonces no importa qué digan los libros de texto, lo que importa también en eso son los negocios. Y el negocio grande lo tiene la editorial Santillana, Prisa, País, Española, que ha sido muy enfática en la necesidad de acabar con la historia del país y de América Latina en todos los programas de conocimiento, por lo menos que yo he revisado, y he revisado muchos, y tengo muchos en América Latina, desgraciadamente. Entonces, pues hay que reforzar las secundarias, principal lugar de desaprendizaje, y estimular a los muchachos. Piensen ustedes que los niños y los jóvenes son la reserva de mayor energía y mayor creatividad del país. Por eso la transmisión generacional es tan importante. Pues esa es una tarea de nosotros, que no pierdan su creatividad, que no pierdan su capacidad de juego, que no desperdicien su potencial de aprendizaje. Entonces, de eso, claro que nos tenemos que encargar todos. Bueno, el plan de corto, mediano y largo plazo ya lo hacemos en una sesión más prolongada, pero yo les diría… Dos cosas. La primera es que, desde luego, seamos conscientes de que las escuelas son el núcleo fundamental de la vida social de nuestro país. Y consideremos que recuperar a las escuelas, recuperar la vida de las escuelas, el interés, el compromiso de los maestros y maestras, de los padres y madres de familia para interesarse por el proceso educativo de sus hijos, de todos los apoyos que pueda haber alrededor de la educación, en música, en cultura, naturalmente la defensa de la existencia de las escuelas y la creación de nuevas escuelas, la renovación de métodos de aprendizaje, es una aportación que todos nosotros debemos hacer fundamentalísima al país, ¿verdad? A veces uno no tiene condiciones de influir en lo más grande, pero si somos buenas hormigas, las hormigas hacemos muchas cosas, poco a poquito, en todas partes, pero que se sienta y que se sepa. Con cuidado también, porque no se trata de que nosotros digamos, es que aquí venimos los de Morena y les venimos a decir que aquí la educación se hace de esta manera. No, yo creo, también le decía Andrés Manuel el otro día, como decía mi mamá, que el bien no hace ningún ruido y el ruido no hace ningún bien. Entonces, podemos hacer una labor que sea eficaz y que no sea tan vistosa y tan no sé cuánto, pero que estemos en todas partes. Y efectivamente, que descartemos por completo que el tema de la educación es un tema de los maestros o de los estudiantes que están en las escuelas, es de todos. Y nomás para concluir les digo, que se echen una vistita a los documentos. Yo llevo muchos años
desde luego dedicada a la educación, pero a la lectura de todos los documentos internacionales de educación, es increíble los cínicos que son los del Banco Mundial, el Fondo Monetario, la OCDE, etcétera. Todo está, muchas cosas fundamentalísimas, sus estrategias, etcétera, por internet, en sus bibliotecas a las que casi no acude nadie, ¿verdad? Se leen a sí mismos y luego los malandrines estos que están en la Secretaría de Educación, etcétera, ni leen, no leen ni siquiera lo que está haciendo quienes les ordenan, ¿no? Entonces, sí tenemos que leer cosas. Hay muchos textos en español para informarnos, desde luego. Y pues entre las cositas nada más para los que son maestros, véanse por favor uno de los fraudes últimos a propósito de la evaluación. Sacaron un documento en la SEP que se llama Perfil del Docente. Y el perfil del docente es una cosa, ¿cuánto cobró el bandido o bandida o bandidos y bandidas que los hicieron? No sé. 319 páginas o 18 que están orientados a explicar qué se quiere y en función de qué se va a tomar los exámenes de cada nivel educativo. Los objetivos, la misión, la visión, el perfil, etcétera, de preescolar a la universidad. ¿Y saben qué es? Un vulgar corta y pega, ustedes saben cómo es eso de las computadoras, ¿verdad? Le quita uno de aquí y le pega acá, y le pega acá, y le pega acá. Todo, cambian poquitas palabras en las 318 páginas, pero es todo lo mismo. Con que lea uno, ya leyó los otros. Nomás hagan el ejercicio para entretenerse y digan, a ver, ¿qué están diciendo que deben ser las normales? Pues lo mismo que los preescolares y lo mismo que las secundarias. Todos los objetivos y todos son iguales, lo cual, como ustedes comprenderán, significa que no saben nada ni entienden nada de lo que es el desarrollo de los seres humanos desde que nacen, crecen, ¿no? En las distintas etapas de su vida. Un fraude, alguien cobró por eso, pero eso no es todo. A la hora de poner quiénes son los evaluadores de las pruebas, ¡ay, sorpréndanse! En todo el país y todas las escuelas, entre el 80 y el 90% de las evaluaciones las hacen dos instituciones honorabilísimas, como ustedes podrán imaginar. Mexicanos Primero, y la Unión Nacional de Padres de Familia. Sale lumbre entre los dos. Pero imagínense estar en un examen donde aparece el tal Claudio X González con su celular, ya lo vieron el otro día, apareció en unas noticias, ¿verdad? Así como si fuera el gerente. ¿Mandé? Sí, por supuesto, ese ha sido el fundamental, pero digo, es en manos de ellos que está la evaluación de la educación y de los maestros. ¿Y dónde estamos todos nosotros? ¿Verdad? Entonces, a eso nos tenemos que dedicar también y ayudar para que la gente entienda que de lo que se trata no es de que se eliminen las evaluaciones, sino que simple y sencillamente una cosa, pobrecito, don Benito Juárez, ya nadie se acuerda de él, ¿verdad? Pero a mí me invitaron, les decía, al conservatorio para hablar de don Benito Juárez, de la Ley de Instrucción Pública. Desde en aquel entonces, don Benito Juárez, que hizo esta ley de su puño y letra, cuando derrotaron a los franceses, o derrotamos a los franceses en aquella generación, dijo, las evaluaciones tienen que hacerla los pares. En la universidad, tuerto derecho, en todas las universidades del mundo y en todas las escuelas del mundo, quienes deben hacer las evaluaciones son profesores y profesoras con experiencia que imparten las mismas materias sobre las que se está preguntando. No unos nerds que vienen de Canadá o de donde les guste, ¿verdad?, de Bruselas, que van a decir qué se debe saber, sino las personas que están familiarizados. Se llama evaluación por pares. Y eso es, la primera ley de instrucción pública del país incluye la evaluación por pares. ¿Eso se debe hacer de manera sistemática? Sí. ¿Qué tiene para qué sirve la evaluación? Para que aquel
que tiene deficiencias de algunos conocimientos, los fortalezca y se sepa cómo los debe fortalecer, ¿verdad? Y para que sepamos si los planes y programas de estudio son los que requieren renovarse y sepamos cómo debemos reforzarlos, no para correr personas. Esa evaluación sí tenemos que hacerla, pero antes que hacer una evaluación tenemos que volver a tener planes y programas de estudio, ¿verdad? Escuelas, espacios educativos y no estas especies de centros de contención, ¿verdad?, en que han convertido los centros escolares con sus medidas estas absurdas. O sea, ¿de qué hay mucho que hacer? Sí. Y como en el caso de la Constitución, yo creo que eso no es una cosa que diga una persona que se cree la muy cita, sino que tenemos que ir en la medida en que vamos abriéndonos horizontes, practicando, vamos a tener cada uno de nosotros más ideas. Y como este es un país en donde la gente, aunque muy aplastada y muy oprimida, tiene un gran sentido profundo de las cosas, vamos a salir adelante con la fuerza que hagamos todos de abajo para arriba y claro que se siente, ya se siente y se va a sentir mucho más.